Europa se encuentra nuevamente en alerta roja. La violencia política crece exponencialmente. Y una prueba de ello es lo que hoy ocurrió con el primer ministro eslovaco Robert Fico, quien fue víctima de un atentado cuando salía de una reunión en la ciudad de Hanlova y ahora se encuentra en estado crítico. Las cámaras captaron el momento justo en el cual Fico se acerca a una valla frente a la Casa de la Cultura, al oír que un simpatizante lo llama: Robert, acércate, y de repente se oyen unos disparos y se ve la abrupta caída del político y sus guardaespaldas desesperados tratando de cubrirlo. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Los proyectiles habían alcanzado el estómago, las piernas y ambos brazos del mandatario, que fue llevado en helicóptero de urgencias a un hospital mientras perdía muchísima sangre. La directora médica declaró que fue sometido a una cirugía vascular y que su estado era crítico, aunque no insalvable. A estas horas se encuentra luchando por su vida y los pronósticos empeoran. De inmediato, los líderes políticos del mundo activaron su tradicional protocolo burocrático y salieron en cadena a repudiar o condenar el atentado, aunque hay varios de ellos a los que Fico les caía bastante mal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una abierta enemiga del mandatario, condenó esto como un ataque a la democracia, a la sagrada democracia, y el mismísimo Vladimir Putin, actualmente y de manera bastante extraña aliado del eslovaco, elogió su coraje y su fuerza. El presunto autor del atentado ya había sido detenido e identificado. Se llama Juraj Cintula. Y escuchen esto porque es increíble. Se trata de un novelista y poeta eslovaco de 71 años de edad que tiene unos oscuros vínculos con las cloacas de la política. ¿Quién es Juraj Cintula? No es cualquier escritor. Es una figura clave del movimiento literario nacional que escribió varios textos sobre los gitanos en base a sus experiencias personales. En 2016, trabajando como guardia en un centro comercial, un joven borracho intentó asesinarlo tras, al parecer, haberlo reconocido. Es curioso porque no es que Eslovaquia tenga unas tasas de inseguridad dramáticas. Evidentemente hay mucha violencia política contenida en el seno de aquella sociedad. La experiencia marcó profundamente a Cintula, que renunció a su trabajo y de manera frenética salió a reunir firmas para crear un partido político que, por esas ironías de la historia, se llamó el Movimiento contra la Violencia. Fue en aquella época en la cual comenzó a publicar fotos de Facebook que lo ligaban a Slovenský Branci, un grupo paramilitar nacionalista de bandoleros de extrema derecha que reclutan a jóvenes eslovacos para proteger al país, ayudar a los civiles en tiempos de catástrofes y enseñarle a los niños valores auténticos, probablemente antivalores colectivistas, pero bueno. El SV, esta fuerza a la que adhería el escritor, se fue haciendo progresivamente putinista, sí, putinista, a través de su alianza con la rama eslovaca de los Lobos de la Noche, un club de 200 motociclistas rusos que trabajaban básicamente como mano de obra sucia y mercenarios del Kremlin, al igual que lo hace de manera mucho más profesionalizada el grupo Wagner. En el caso de los Lobos de la Noche actúan como pandillas de sicarios y mercenarios urbanos. Pueden aquí ver unas cuantas fotos de Putin exponiéndose con estas pandillas de bikers, de motociclistas. En fin, aquí pueden ver otra fotografía del 16 de enero de 2016, donde se ve a Cintula junto a uniformados con la bandera de Eslovaquia y de la CSB. En mayo del año pasado conocí a los reclutas eslovacos y ¿qué me atrajo de ellos? Bueno, su capacidad de actuar sin órdenes del Estado, la dedicación desinteresada a la causa nacional. ¿Por qué lo hacen? Bueno, cientos de miles de migrantes están llegando a Europa. Los reclutas eslovacos no se preparan para luchar, sino para defender. Su principal tarea es defender al pueblo, al país, a la tradición y a la cultura. Son patriotas. Aquel fue el texto que escribió este poeta para acompañar aquella fotografía. Así que ya vemos otro movimiento xenófobo europeo. Pocos días después, en un arrebato de inspiración, publicó otra fotografía con un texto que en este caso rezaba: no queremos que el espacio público se llene de aventureros con esvásticas y vándalos a los que les encantaría destrozarlo, incendiarlo y saquearlo todo. La formación de los reclutas eslovacos no es un juego de niños irresponsables, sino todo lo contrario. Pero justo cuando Cintula se estaba poniendo cada vez más crítico con Fico, la SB anunció oficialmente
oficialmente el cese de sus actividades en su perfil de Facebook sin explicar razón alguna, aunque por supuesto es fácilmente presumible que esta banda criminal putinista disminuyó su actividad cuando Fico comenzó a dar un giro político, ideológico y discursivo en favor de Moscú, que ya les relataremos a continuación. Pero el caso es que el escritor de repente desapareció en la noche de los tiempos y solo reapareció para cometer este acto delictivo contra el gobernante, que por lo demás mantiene sus políticas migratorias no muy diferentes a las del resto de Europa. Ahora bien, para preguntarnos más acerca de este extraño hecho, porque convengamos que eventualmente este escritor ha sido utilizado por fuerzas más poderosas, deberíamos preguntarnos e indagar quién es el primer ministro. Robert Fico es un auténtico camaleón de la política que llegó 4 veces a primer ministro, ostentando el récord de quien más perduró en el trono en la historia del país. Proviene de una familia humilde en un tiempo donde aún reinaba la decadente Unión Soviética. Su padre era un operador de carretillas elevadoras que quedó discapacitado tras un accidente laboral y su madre era una humilde zapatera. No obstante, en 1982 se recibió de abogado en la Universidad Comenius en Bratislava, en lo que entonces era Checoslovaquia, y conoció la dureza de la milicia cuando tuvo que ir a cumplir su servicio militar obligatorio. Allí sufrió un buen lavado de cerebro que lo llevó a convertirse en un leninista acérrimo, a negarse a defender a su propio padre en un reclamo administrativo buscando una indemnización y una mejor atención médica por parte del Estado, y a escribir un doctorado sobre la pena de muerte en Checoslovaquia. Apenas terminó el servicio, se unió al Partido Comunista Checo, donde afirmó ser estrictamente ateo, incluso irónicamente decía religiosamente ateo, bajo un imperio que estaba, como les dijimos, al borde de la ruina. En 1989 cayó el muro de Berlín y días más tarde estalló la llamada Revolución de Terciopelo, donde más de 500.000 de estudiantes y trabajadores de Praga celebraron el colapso del régimen checo, mientras la policía antidisturbios trataba de golpearlos y arrestarlos bajo los mandos de un gobierno que ya no gobernaba. Pero este evento histórico no cambió la perspectiva de Fico, por el contrario. En 1992 fue elegido miembro del Parlamento eslovaco por el Partido Izquierdista Democrático y en 1994 representó a Eslovaquia como asesor jurídico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdiendo los 14 casos asignados, lo que me recuerda por supuesto al coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad, que lideró 32 levantamientos armados y los perdió todos, en una guerra donde muchos no sabían ni siquiera por qué peleaban. A pesar de tanto fracaso, el político supo persistir e insistir y en otoño del 98 creó un nuevo partido aliándose con el cuarto poder, los medios de comunicación. Pactó con la ejecutiva de medios Mónica Flasikova-Benova, hoy miembro del Europarlamento, y escuchen bien, miembro de la lista de aliados del Open Society Institute en Europa, y ambos fundaron la Dirección Socialdemocracia, una corriente izquierdista más moderada que se vendía con una política interna de manos limpias y anticorrupción, donde estipulaban que nadie vinculado al régimen comunista anterior o con antecedentes de otros partidos podía sumarse a la agrupación. Claro, la excepción comenzaba con el propio Fico. Pero eso no fue suficiente y para transformarse en el principal líder de la oposición, en 2004 Fico se fusionó con casi todos los partidos de izquierda activos eslovacos. Y solo de esta manera, con una mega coalición, pudo conseguir ser primer ministro por primera vez 2 años más tarde, en 2006. Sin embargo, para sostenerse en el poder como casi siempre, este político tuvo que ir traicionando uno a uno los ideales que declamaba, y poco después formó una coalición con el derechista Partido Nacional Eslovaco, conocido por presentar políticas anti-romaníes, es decir, discriminatorias contra los gitanos. Aclaración hecha, estamos en contra de cualquier forma de discriminación. Y bueno, a tal punto que su líder Jan Slota, por algunos señalado como neonazi, dio un discurso público completamente ebrio, borracho, alcoholizado, esta es la Europa que muchos ponen como ejemplo, amenazando con montar tanques y arrasar Budapest hasta los cimientos, porque no solo son antigitanos, también son antihúngaros. A partir de ese momento, George Soros le quitó su visto bueno al señor Fico. Fico debió pagar el precio de separarse del Partido de los Socialistas Europeos, que es el gran grupo europarlamentario
parlamentario en Bruselas, pero a cambio su reelección parecía encaminarse gracias a la suma de votantes derechistas, hasta que en 2010 ocurrió el mayor escándalo político de la historia de Eslovaquia. Faltando apenas unos meses para los comicios, los medios ahora opositores publicaron una grabación de voz de Fico donde relataba cómo había recaudado varios millones de euros de fondos no declarados para las elecciones de 2002 y que pedía la creación de una estructura financiera paralela. En vez de reconocer su autenticidad, que era obvia, el mandatario se humilló aún más preguntando: ¿debería ir allí y darles una bofetada a estos sinvergüenzas? Lo que están haciendo es inaudito, se están burlando del primer ministro todos los días. Esa no es mi voz, si era su voz. No solo perdió las elecciones, sino que además los medios, para seguir burlándose, publicaron unas fotos donde se lo veía a este hombre casado y predicador reciente de los valores familiares cristianos, saliendo a la medianoche de un bar gay en el centro de Bratislava junto con una supuesta mujer muy joven. Ustedes me entenderán, para no perder su reputación de hombre recto y ser tildado de homosexual, lo cual no tendría nada de malo, salvo porque precisamente se metió solito en la caverna de la ultraderecha, Fico terminó aceptando que quien lo había acompañado era Hanna Halasova, la secretaria de 25 años de edad de su partido. Luego corrieron clásicas teorías conspiración sobre si Hanna era Hanna, pero bueno, cierto o no, la caída del gobierno de coalición de centro-derecha terminó favoreciéndolo y 2 años más tarde volvió a recuperar el poder con una campaña donde se mostraba nuevamente como un católico convencido, que se había criado con el bautismo, nadie sabe dónde, ni cuándo, ni cómo, porque la religión estaba prohibida y sus padres en esa época eran entusiastas comunistas, y así reinó por 6 años, con crecientes atributos autoritarios, subiendo los impuestos, subiendo el gasto público, en fin, llevando un clásico gobierno estatista expansivo, hasta que un corajudo reportero de 27 años de edad llamado Jan Kuciak empezó a revelar una gran investigación que demostraba el colosal fraude fiscal de varios de los políticos del círculo íntimo de Fico, que ponía en el centro de la escena al empresario Marián Kochner, que había intentado apropiarse de la cadena privada de noticias TV Marquisa con la ayuda del Servicio Eslovaco de Inteligencia y un préstamo del Sberbank, banco ruso afiliado al Foro de Davos, líder de las corruptelas de Putin y socio, por cierto, de Ana Botín y el Banco Santander, que es el principal banco de España, México y Argentina. El 21 de febrero de 2018, Jan Kuciak y su novia fueron encontrados en su casa sin vida. Sí, el periodista. Adiós. Horadados por las balas. Era el primer comunicador asesinado en Eslovaquia desde el fin del comunismo, causando una crisis política inimaginable con protestas masivas que se extendieron por más de 48 pueblos y ciudades e incluso a otros países vecinos. Fue la mayor participación de cualquier manifestación cívica desde la Revolución de Terciopelo. Para colmo, la crisis se intensificó un 4 de marzo, cuando el presidente Andrzej Kiska realizó una transmisión en vivo por la televisión estatal acusando al propio gobierno de polarizar al país, pidiendo elecciones anticipadas. Esto enfureció tanto al primer ministro que salió a decir que Kiska era un traidor que se había unido a los rebeldes, y escuchen esto, lo acusó de haber conspirado con el magnate húngaro George Soros en la planificación de un golpe de estado para sacárselo de encima. A pesar de la furia, su planteo no era ninguna locura, considerando que Soros era un especialista en multiplicar las revoluciones de colores y teniendo en cuenta sobre todo que este filántropo del mal había invitado a Kiska a su departamento neoyorquino en septiembre del 2017, apenas unos meses antes, con la excusa de discutir temas sobre las minorías romaníes. Incluso Fico dejó entrever que entre estos dos se habría planificado el asesinato del periodista para inculparlo a él y quitarlo del poder. Finalmente, el primer ministro no soportó las presiones políticas y sociales y dimitió un 14 de marzo. Su carrera parecía condenada. Desapareció de la prensa y de la mirada pública. Pero en 2020 pasó lo que ustedes saben muy bien, y el muy oportunista aprovechó el contexto del encierro global. Comenzó a aparecer en manifestaciones contra las restricciones estatales del encierro, agitando a la multitud enfurecida con megáfono en mano y hasta llegó a ser golpeado y arrestado por la policía. Pero para 2022 la causa de los anticuarentenas se fue extinguiendo y Fico supo insertarse en otra tendencia mundial. Ya había fingido ser un defensor de la libertad frente al totalitarismo globalista, del cual fue un hijo predilecto. Bueno, ahora fingía ser también un contracorriente en esta materia. Tomando de modelo al húngaro Viktor Orbán, otro político
político de Europa del Este que se reinventó y cambió sus ideas, radicalizó todavía más su discurso y comenzó a realizar una rabiosa campaña, exaltando a Rusia y criticando duramente a la OTAN. Afirmó que Putin, el invasor genocida, había sido injustamente demonizado. Condenó, con razón aquí, a la Comisión de von der Leyen y sus políticas exteriores y militaristas y prometió no enviar ni una sola bala más a Kiev. También se opuso nuevamente a la inmigración en Eslovaquia e insultó y tildó a la presidenta del momento, Zuzana Čaputová, de ser una verdadera agente estadounidense. A pesar de tener una gran popularidad, Čaputová decidió no presentarse de nuevo debido a amenazas de muerte que recibió atribuidas al entorno de Fico y que incluso cuando él fue preguntado qué pensaba al respecto, contestó sencillamente con una sonrisa. La nueva fórmula le funcionó y el 30 de septiembre de 2023, por los pelos y en alianza con todos los grupos ultra imaginables, volvió a asumir como primer ministro. Desde entonces siguió los pasos de su nuevo ídolo y mentor, el zar Vladimir. Clausuró definitivamente la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba casos vinculados directamente con su partido, y presentó un proyecto de ley que permite el cierre de las ONGs con financiación extranjera, tal como hicieron Rusia y Hungría. Además, calificó la adopción por parte de parejas del mismo sexo como una perversión, siendo que antes había sido un abierto defensor del matrimonio gay, por cierto causa más que loable, y afirmó que nunca lo volvería a apoyar, pues según para él la ideología de género en las escuelas es inaceptable. Podemos estar de acuerdo con esto, pero no tiene absolutamente nada que ver con los derechos de los adultos. A pesar de todo este discurso, no dejó de presentarse, claro, en el último foro de Davos, invitado por Klaus Schwab, íntimo amigo de Putin hace 40 años. Y allí Fico dijo de manera un tanto controvertida que la mayoría de los desempleados de su país son gitanos y que es bastante difícil persuadirlos de que trabajen. Como ven, es un hombre que se ha ganado muchos pero muchos enemigos, y además este atentado se está dando dentro de una situación muy compleja. Hoy mismo los principales partidos opositores iban a realizar una protesta masiva contra un polémico plan del gobierno que buscaba reformar y centralizar el control de todas las radios y televisiones públicas. Y hoy mismo también se informó que Eslovaquia invertirá 800 millones de euros para incorporar 6 lanzadoras del sistema israelí de defensa antiaérea, porque además de todo, este putinista trasnochado, excomunista soviético y campeón de matones de ultraderecha es entusiasta del sionismo. Mientras todo el planeta condena lo que está haciendo Israel en Gaza, él les compra armas. A su vez, dentro de 3 semanas se darán las elecciones en el Parlamento Europeo, un bloque de 27 países que es realmente el laboratorio de gobierno mundial, y donde Fico ha solicitado, por supuesto, unirse. Por eso no hay que menospreciar este atentado. Recordemos que unos disparos al príncipe Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, también un enclave tirando al este de Europa, encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo seguirá todo esto? Pueden dejarlo en sus comentarios. Simultáneamente los invito a compartir en todas sus redes y grupos el informe de hoy y muy particularmente a visitar el noticiero que publiqué inmediatamente antes de este, donde precisamente les hablamos sobre cómo Israel extorsiona a presidentes e incluso estaría detrás de grupos insurgentes en la Patagonia argentina y chilena, no solo para cobrarse una revancha frente a Boric, sino por sus intereses estratégicos en la región. Eso y mucho más, como la incógnita de ¿cuánto tardará Claudia Sheinbaum en traicionar a López Obrador? O la abrumadora mayoría que por primera vez votó en las Naciones Unidas en favor de Palestina y contra los intereses del sionismo. Muchos temas muy interesantes en este noticiero que los invito a visitar y estará al final de este en cuestión de segundos. Quédense y véanlo. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.